Mi teléfono sonó a las 2:47 de la madrugada. Era Matías. Su voz sonaba rota, desesperada. Estoy en el kilómetro 237. Algo pasó. Por favor, ven rápido. Colgó antes de que pudiera responder. Conduje como loca hasta ese maldito kilómetro. No había nadie. Nada. Solo la carretera vacía bajo la luna. Volví a llamar a Matías. Contestó al segundo tono. Amor, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana. Estoy en casa durmiendo. Pero yo tenía su llamada en mi registro. Y lo que vi después, en ese kilómetro, cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Muy buenas noches, comunidad. La historia que les contaré esta noche demostrará cuán frágil es la realidad, que el tiempo no siempre avanza en línea recta y que a veces puedes encontrarte contigo mismo. Esta es la historia de Valentina Roldán, lo que vivió en las carreteras desoladas del norte argentino, junto al kilómetro 237. ¿Están listos? Entonces apaguen las luces y déjense llevar. Mi nombre es Valentina. Tengo 28 años y trabajo como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad en Tucumán. Matías y yo llevamos 3 años juntos. Él es ingeniero civil y por su trabajo viaja constantemente fuera de la ciudad. En esa época trabajaba en un proyecto de represa en Salta. Volvía cada fin de semana. Pero ese fin de semana fue diferente. El viernes por la tarde me había enviado un mensaje. Amor, este fin de semana no podré quedarme. Surgió un problema en el proyecto. Tengo que quedarme aquí. Vuelvo el lunes. Lo prometo. Estaba acostumbrada. Su trabajo era así, pero igual me entristeció. Esa noche, viernes, pensé en salir con mis amigas, pero desistí. Estaba cansada. En cambio, abrí Netflix en casa, descorché una botella de vino y me tiré en el sofá. Eran alrededor de las 10. Me llegó un mensaje de Matías. Me voy a dormir. Buenas noches, princesa. Te amo. Yo también respondí. Yo también te amo. Y puse mi teléfono a cargar. Vi una película más. Tal vez tomé 2 copas de vino. Mis ojos comenzaron a pesarme. Apagué el televisor y me fui al dormitorio. Eran alrededor de las 00:30. Me dormí de inmediato. Y entonces, el teléfono sonó. Un timbre agudo e insistente. Cuando abrí los ojos, la habitación estaba oscura. La pantalla de mi teléfono brillaba, vibrando y bailando sobre la mesita de noche. Me froté los ojos y miré la pantalla. Matías. Llamada entrante, mi corazón se detuvo un instante. ¿Matías? Eran las 2:47. ¿Por qué llamaba a esta hora? ¿Había pasado algo? Tomé el teléfono inmediatamente. Matías. ¿Qué pasó? Dije. Mi voz aún adormilada y preocupada. La voz del otro lado. La reconocí de inmediato. Era Matías. Pero su voz era diferente. Ronca, temblorosa, asustada. Nunca lo había escuchado hablar así. Valentina, dijo, casi en un susurro. Podía escuchar el viento de fondo. Valentina, estoy en el kilómetro 237. ¿Qué? ¿El kilómetro 237? Matías, ¿no estás en Salta? ¿Qué dices? Algo pasó, dijo. Su voz temblaba. Algo muy malo pasó aquí. Por favor, necesito que vengas. Ven rápido, por favor. Matías, cálmate. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? ¿Llamo a la policía? No, dijo cortante. No llames a nadie. Solo ven tú. Kilómetro 237, ruta 9. Por favor, Valentina. Tengo miedo. Nunca había escuchado a Matías decir que tenía miedo.
En 3 años juntos, lo conocía como el hombre más valiente. Pero ahora había verdadero terror en su voz. Está bien, voy para allá. Dije, quédate ahí, no te muevas. En 15, 20 minutos. La línea se cortó. ¿Matías? Matías. Miré la pantalla del teléfono. La llamada había terminado. Había durado 23 segundos. Lo volví a llamar inmediatamente. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. No contestó. Entró el buzón de voz. ¡Mierda!, grité y salté de la cama. No sabía qué había pasado, pero Matías parecía estar en problemas. Tal vez tuvo un accidente. Tal vez se le pinchó una llanta y algo lo asustó en la oscuridad. Tal vez. No lo sabía. Pero tenía que ir. Me puse inmediatamente mis jeans y una sudadera. Tomé mis llaves, mi teléfono, mi billetera y salí corriendo del departamento. Subí a mi Chevrolet Onix blanco estacionado frente al edificio. Arranqué el motor y pisé el acelerador de inmediato. Las calles estaban vacías. La noche tucumana era silenciosa y oscura. Algunas farolas parpadeaban débilmente. Cuando llegué a la ruta 9, aumenté mi velocidad. La carretera era recta, de 2 carriles, bordeada por árboles y campos a ambos lados. A medianoche casi no había tráfico en esta carretera. No había otros autos delante o detrás de mí. Intenté llamar a Matías nuevamente. Otra vez el buzón de voz. Matías, ya casi llego. Por favor, contesta el teléfono. Le mandé un mensaje. Mi corazón latía rápidamente. Mis manos agarraban el volante con fuerza. Miré el velocímetro. 110 km/h. Normalmente no pasaba de 90 en esta carretera, pero esta vez era diferente. Los kilómetros pasaban uno tras otro. 220, 223, 226. Los contaba todos. En el cielo la luna llena brillaba, iluminando el camino con una luz plateada. Pero esa luz no era reconfortante. Al contrario, hacía todo más inquietante. Las sombras de los árboles caían sobre la carretera, pareciendo dedos oscuros tratando de atraparme. 230, 232, 235. Reduje un poco la velocidad. Mis ojos escudriñaban el borde de la carretera. Buscaba el auto de Matías. Una Volkswagen Amarok azul oscuro. Pero no la veía. Y entonces lo vi. Kilómetro 237, un letrero grande y blanco, parado al lado derecho del camino. Debajo había un pequeño área de estacionamiento. Un espacio de tierra, suficiente para que 1 o 2 autos se detuvieran. Pero no había ningún auto ahí. Vacío. Completamente vacío. Pisé el freno y llevé mi auto al área de estacionamiento. Apagué el motor. El silencio llenó mis oídos de repente. Solo podía escuchar el sonido de mi propia respiración. Miré por la ventana. A mi derecha e izquierda solo había oscuros bosques. Delante la carretera vacía se extendía. Detrás, nada. Matías no estaba. Su auto no estaba. No había nada. ¿Qué? Susurré para mí misma. Tomé mi teléfono y lo llamé de nuevo. Esta vez contestó. ¿Aló?, dijo Matías. Su voz. Era normal. Soñolienta, pero normal. ¡Matías!, grité. ¿Dónde estás? Estoy en el kilómetro 237, pero no estás aquí. Hubo un silencio. Luego. Valentina. ¿De qué hablas? Son las 3 de la mañana. Estoy en mi departamento en Salta, durmiendo. Mi cerebro se congeló. ¿Qué? No, tú me llamaste. A las 2:47 me llamaste.
Me dijiste que estabas en el kilómetro 237, que algo había pasado. Valentina, yo no te llamé, dijo Matías, ahora más despierto y preocupado. Mi teléfono está aquí en la mesa de noche, apagado. No te he llamado. Pero tengo el registro de llamada en mi teléfono. Aparece tu nombre. Amor, ¿estás bien? ¿Dónde estás ahora? Estaba sin aliento. Mi mano temblaba. Estoy en la ruta 9, en el kilómetro 237. ¿De verdad no me llamaste? No, Valentina, te lo juro. ¿Qué haces ahí a estas horas? No pude responder. Casi dejó caer el teléfono. Entré al registro de llamadas y miré. Ahí estaba. Matías. Llamada entrante. 0247. 23 segundos. Era real. Lo vi. Matías. Dije lentamente. Juro que me llamaste. Valentina, vuelve a casa, por favor. Estás cansada. Tal vez tuviste una pesadilla. «Esto no fue una pesadilla», grité. Luego me detuve. Respiré. Lo siento. Solo. No sé qué está pasando. Está bien, cálmate, dijo Matías con voz suave. Sal a la carretera ahora mismo y vuelve a casa, ¿sí? Mañana hablamos con calma. Está bien, susurré. Está bien. Colgué. El silencio cayó de nuevo. Pero esta vez era diferente. Presté atención. Había algo. Un sonido muy leve. Como si alguien estuviera susurrando. Pero venía de muy lejos. Levanté la cabeza y miré el espejo retrovisor. Y entonces lo vi. Detrás de mí, a unos 50 metros, había un auto detenido en medio de la carretera. Sus faros estaban apagados, pero bajo la luz de la luna podía ver su forma. Un Chevrolet Onix blanco, justo como el mío. Mi corazón empezó a latir frenéticamente en mi pecho. No podía apartar los ojos del espejo retrovisor. Ese auto era mi auto. El mismo modelo, el mismo color. Incluso podía ver el mismo número de placa. O eso creía. Bajo la luz de la luna todo era tan incierto. Pero lo peor, había alguien sentado dentro. En el asiento del conductor. Inmóvil. Solo mirando hacia adelante. Hacia mí. Esto no es posible. Susurré. Mi mano temblorosa alcanzó la llave de contacto. Tenía que arrancar el motor. Tenía que salir de ahí. Inmediatamente. Pero no pude, porque ese auto comenzó a moverse, lentamente, muy lentamente. Sus faros seguían apagados, pero bajo la luz de la luna podía ver su sombra. Se acercaba hacia mí, silenciosamente, segundo a segundo, 40 metros, 35 metros, 30 metros. No, me repetí a mí misma. Giré la llave. El motor rugió pero se apagó de inmediato. ¡Mierda!, grité e intenté de nuevo. Esta vez arrancó. Pisé el acelerador a fondo, pero había olvidado poner el cambio. El motor rugió en vacío. Volví a mirar el espejo retrovisor. Ese auto ahora estaba a 20 metros. Y sin hacer una señal de alto, sin frenar, se detuvo justo detrás de mi auto. Me congelé. Había olvidado cómo respirar. Mi pecho se sentía apretado. Seguí mirando el espejo. Quería ver al conductor de ese auto. Quería ver quién era. Y entonces sus faros se encendieron. Luces brillantes, blancas, cegadoras. Golpearon directamente mi espejo retrovisor. Cerré los ojos y giré la cabeza. La luz era tan intensa que mis ojos comenzaron a lagrimear. «¡Apaga las luces!», grité. Pero mi voz sonó ahogada dentro de mi auto. Luego, de repente, los faros se apagaron. La oscuridad cayó de nuevo.
Mis ojos se habían acostumbrado a la luz y ahora no podía ver nada, solo manchas moradas y verdes bailando frente a mis ojos. Me froté los ojos, esperando que las manchas parpadeantes pasaran, y cuando mi visión se aclaró, miré el espejo retrovisor. El auto no estaba, se había ido, desaparecido. Rápidamente me giré, mirando por la ventana trasera. La carretera estaba vacía. Revisé mi espejo izquierdo, mi espejo derecho. Nada. A mi alrededor solo había oscuridad, árboles y silencio. Mi respiración salía entrecortada. Mis manos temblaban sobre el volante. Revisé mi reloj. 03:13. Tengo que salir de aquí. Susurré. Tengo que irme ahora. Puse el auto en primera y presioné suavemente el acelerador. El auto se movió hacia adelante. Salí del área de estacionamiento y regresé a la carretera. Hacia Tucumán, hacia mi casa. Tenía que alejarme de esta pesadilla. Pero algo me detuvo. A mi derecha, justo junto al letrero del kilómetro 237, había algo que no había visto antes. Una tela roja. No, una bufanda. Colgada en la rama de un árbol, ondeando al viento. Una bufanda roja de seda. Me resultaba familiar, muy familiar. Detuve mi auto. Apagué el motor. Abrí la puerta y salí. El aire nocturno era frío. El viento acarició mis mejillas. Las hojas de los árboles alrededor susurraban. Ese era el único sonido. El susurro de las hojas y el ulular de un búho a lo lejos. Caminé hacia esa bufanda. 2 pasos, 3 pasos, 5 pasos. Me estiré y la tomé de la rama. Era de seda, suave, y en el centro había un pequeño bordado amarillo. Un girasol. Mi corazón se detuvo. Esta era mi bufanda. Mi madre me la había regalado en mi cumpleaños, hace 2 años, y yo la había perdido el invierno pasado en un restaurante. Matías y yo habíamos ido a cenar. Cuando volvimos a casa me di cuenta de que la bufanda había desaparecido. Habíamos regresado al restaurante a buscarla, pero no la encontramos. Esa bufanda se había perdido. Pero ahora estaba aquí, en el kilómetro 237, en la ruta 9, en un lugar donde nunca había estado. Esto es imposible, dije. Mi voz temblaba. Apreté la bufanda en mi mano y miré a mi alrededor. Carretera vacía, árboles oscuros, silencio. Y entonces escuché un sonido. Pasos. Zapatos caminando sobre tierra. Pasos lentos y constantes. Se acercaban hacia mí. Me giré y la vi. En medio del camino, bajo la luz de la luna, había una mujer parada. Se parecía a mí. No, era yo. Los mismos jeans, la misma sudadera gris, la misma cara, el mismo cabello. Me estaba mirando a mí misma. Mi boca se secó. No podía hablar, no podía moverme. Solo me quedé parada, mirándola, mirándome. Ella también me miraba. Su cara no tenía expresión. Sus ojos estaban vacíos. Sus labios no se movían. Solo estaba ahí, parada, a 10 metros de distancia. Luego, su boca se abrió y habló con mi voz. No deberías estar aquí. Retrocedí. Mi corazón latía tan rápido que pensé que mi pecho iba a explotar. ¿Quién eres? Tartamudeé. Ella yo. Ladeó la cabeza, como si hubiera encontrado mi pregunta extraña. Soy tú, dijo lentamente. Y tú eres yo. Pero solo una de nosotras debería estar aquí. ¿Qué quieres decir? Dio un paso hacia mí. Yo di un paso atrás. La llamada, dijo. La recibiste. Viniste. Ahora todo está roto. ¿Qué llamada? ¿La llamada de Matías? ¿Fuiste tú? Sonrió. Pero esa sonrisa era fría, escalofriante. En mi cara, pero no mía. Matías nunca llamó, dijo. Yo llamé, porque necesitaba que vinieras. Necesitaba que estuvieras aquí, en este kilómetro, a esta hora.
Es el único momento en que las líneas se cruzan. ¿Qué líneas? ¿De qué hablas? Las líneas del tiempo, dijo, y dio otro paso. Ahora solo estaba a 5 metros. Aquí, en el kilómetro 237, el tiempo no es lineal. Se dobla, se rompe. Y a veces, dos versiones de la misma persona pueden existir al mismo tiempo. Sacudí la cabeza. Esto era una locura, una pesadilla. Estaba soñando. Tenía que estar soñando. No, dije. No, esto no es real. Tú no eres real. Soy tan real como tú, dijo. Y dio otro paso. 3 metros. Pero solo una de nosotras puede salir de aquí. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Se detuvo. Ahora estaba a 2 metros. Podía ver su cara claramente. Era mi cara. Cada detalle. La pequeña arruga en la esquina de mi ojo. El lunar sobre mi labio. Todo. ¿Significa? Dijo lentamente. Que una de nosotras tiene que quedarse. Y en ese momento extendió su mano. Su mano se extendió hacia mí. Lentamente. Los dedos abiertos. Instintivamente retrocedí. Pero ella avanzó. Su mano se acercaba, como si quisiera acariciar mi cara. «No me toques», grité y retrocedí más rápido. Tropecé. Mi pie se enganchó en una piedra y caí hacia atrás. Golpeé el suelo de espaldas. El dolor se extendió por mi columna. Ella se acercó a mí. Su sombra cayó sobre mí. «Lo siento», dijo con voz suave. «Pero así tiene que ser». Se inclinó. Su mano se acercaba. Iba a tocar mi cara, mi cuello. Y en ese momento, escuché un sonido. El sonido de un motor. A lo lejos, pero acercándose, ella, la otra yo, levantó la cabeza, miró hacia la carretera. Sus ojos se entrecerraron. A lo lejos, en la oscuridad, aparecieron 2 faros. Un auto se acercaba, rápidamente. «No», susurró. «No ahora». Los faros se volvieron más brillantes. El auto se acercaba. 200 metros, 30 metros, 100 metros. La otra yo retrocedió. Me miró una vez más. En su cara ahora había una expresión diferente. ¿Ira, miedo o tristeza? No pude descifrarlo. «Esto no ha terminado», dijo. «Volveré. Y la próxima vez no habrá interrupciones». Y entonces se giró y comenzó a correr hacia el borde de la carretera, entre los árboles, hacia la oscuridad. En un segundo había desaparecido. El auto pasó junto a mí, una camioneta vieja, con un anciano adentro. Ni siquiera me miró, solo pasó y se alejó. Yo todavía estaba en el suelo, sin aliento. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Levanté mi mano. Todavía sostenía la bufanda roja. Lentamente me puse de pie. Mis piernas temblaban. Miré a mi alrededor. Árboles, oscuridad, silencio. Corrí de vuelta a mi auto. Me subí. Cerré la puerta con seguro. Arranqué el motor y puse el cambio. Pisé el acelerador a fondo. Las llantas chillaron. El auto salió disparado hacia adelante. Regresé a la carretera y conduje hacia Tucumán. El velocímetro marcaba 120. Luego pasó los 130. No me importaba. Solo quería alejarme de ahí. Miré el espejo retrovisor una vez. El letrero del kilómetro 237 se hacía más pequeño detrás de mí. Pero por un instante, por un segundo, vi una silueta parada junto a ese letrero. Me estaba saludando con la mano. Llegué a casa cuando eran casi las 04:30. El sol aún no había salido, pero el cielo en el este comenzaba a aclararse ligeramente. Estacioné frente al edificio. Apagué el motor y me quedé ahí sentada un rato. Mis manos todavía estaban sobre el volante. Lo sostenía con fuerza, como si soltarlo hiciera que todo se derrumbara de nuevo. La bufanda roja estaba en el asiento del pasajero. Me quedé mirándola. La luz de la luna se reflejaba en el vidrio, dándole una apariencia fantasmal. Esto no fue real, susurré para mí misma.
No pudo ser real. Pero cuando extendí mi mano y toqué la bufanda, era real. Podía sentir su textura de seda. Podía oler el leve aroma del perfume de mi madre. Lavanda y vainilla. Saqué mi teléfono y volví a mirar el registro de llamadas. Matías. Llamada entrante. 02 47 23 segundos todavía estaba ahí. Toqué la llamada y presioné la opción de reproducir. No estaba grabada en mi sistema telefónico, solo el registro. Pero estaba ahí. Era real. Dejé el teléfono y entré al edificio. Al subir las escaleras, mis piernas se sentían como plomo. Cada paso era una tortura. No era solo cansancio físico. Era un cansancio mental, emocional. Como si una parte de mi cerebro todavía estuviera en esa carretera, en el kilómetro 237, frente a esa cosa, frente a mí. Abrí la puerta del departamento y entré. Todo estaba como lo había dejado. Mi copa de vino a medio terminar en el sofá. Netflix todavía abierto, parpadeando la pantalla de ¿sigues viendo? El leve olor a lavanda que venía de mi dormitorio. Normal. Todo era normal, pero yo no era normal. Fui al baño y me miré en el espejo. Mi cara estaba pálida. Había círculos oscuros bajo mis ojos. Mi cabello estaba despeinado. Había tierra en el hombro de mi sudadera. ¿De cuándo caí? Cuando caí, cuando ella estaba a punto de tocarme, empecé a temblar. Agarré el borde del lavabo y respiré profundo. Comencé a contar números en mi mente. Una técnica que mi terapeuta me había enseñado. 1, 2, 3, 4. Inhala. 5, 6, 7, 8. Exhala. Lentamente me calmé. Me di una ducha. El agua caliente calentó mi cuerpo, pero no parecía derretir el frío de mi interior. Cuando me quité la ropa, noté que mis jeans tenían un desgarro en la rodilla. Debió haberse abierto cuando caí. No había sangre, pero sí un moretón. Era prueba. Prueba física. No estaba imaginando cosas. Salí de la ducha, me sequé y me puse pijama limpia. Fui a la cocina y bebí un vaso de agua. Luego otro. Mi garganta estaba tan seca. Eran las 05:15. El sol comenzaba a salir lentamente. Miré por la ventana. En las calles de Tucumán la vida comenzaba a despertar. Un panadero abría su persiana. Una mujer paseaba a su perro. Vida normal. Gente ordinaria. Rutinas matutinas ordinarias. Y yo había hablado con el fantasma de mí misma. Tomé mi teléfono y pensé en enviarle un mensaje a Matías. ¿Pero qué le diría? Hola, amor. Esta noche me encontré conmigo misma en el kilómetro 237. ¿Estás bien? No, no podía decirle eso. Pensaría que me estaba volviendo loca. Tal vez me estaba volviendo loca. Fui a la cama y me acosté. Cerré los ojos. Intenté dormir, pero cada vez que los cerraba, la veía. A mí, a la otra yo, extendida con esa extraña vacuidad en los ojos. Yo llamé, porque necesitaba que vinieras. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba que estuviera ahí? ¿Y qué significaba solo una de nosotras puede salir de aquí? Pasaron horas. No pude dormir. Solo me quedé mirando el techo, pensando, tratando de entender. A las 09:30 sonó mi teléfono. Era Matías, contesté. ¿Hola? Valentina, amor, ¿estás bien? Anoche. Me preocupaste mucho. Escuchar su voz fue extrañamente reconfortante. Normal. Real. Familiar. Sí, estoy bien, dije. Pero mi voz no sonaba convincente. Solo, fue una noche extraña. ¿Qué pasó exactamente? Dijiste que recibiste una llamada mía. Pero yo no te llamé. Lo sé, dije. Pero tengo el registro de llamada en mi teléfono. Tu número, tu nombre. A las 2:47. Hablamos por 23 segundos. Hubo un silencio. Eso es extraño, dijo finalmente. Tal vez fue un error del sistema. O alguien clonó mi número. Tal vez.
dije. Pero no lo creía. Valentina, si necesitas que venga este fin de semana, puedo. Puedo retrasar un poco el proyecto. No, dije rápidamente. No hace falta. Estoy bien. Solo estoy cansada. Hoy voy a descansar. ¿Segura? Segura. Está bien. Pero si pasa algo, llámame, ¿vale? Vale. Te amo. Yo también te amo. Colgué. Sostuve el teléfono en mi mano y volví a mirar el registro de llamadas. Todavía estaba ahí. La llamada de Matías. 23 segundos. Sentí un impulso. Tenía que investigar. Sobre el kilómetro 237, sobre la ruta 9. Tal vez otras personas habían tenido experiencias similares. Abrí mi laptop y escribí en Google: kilómetro 237, ruta 9 Argentina. Fenómenos extraños aparecieron resultados. Algunos foros, publicaciones de blog, incluso algunos archivos de periódicos antiguos. Empecé a leer. Al principio solo eran historias típicas de leyendas urbanas. Historias de autostopistas fantasma, luces misteriosas, autos que desaparecen. Pero luego encontré algo. Una publicación en un foro de 2003. Nombre de usuario: Caminante Nocturno 88. Algo raro en el kilómetro 237. Anoche, conduciendo por la ruta 9, me detuve en el kilómetro 237 para descansar. Eran las 3 de la madrugada. Bajé del auto para estirar las piernas. Cuando volví, vi mi propio auto con alguien dentro. Era yo. Me vi a mí mismo sentado en el asiento del conductor, mirándome. Pensé que estaba soñando. Pero cuando me acerqué, esa otra versión de mí abrió la ventana y dijo: «No deberías estar aquí. Vete antes de que sea demasiado tarde». Corrí de vuelta a mi auto. Pero mi auto era el que tenía a la otra versión. No sé cómo explicarlo. Conduje toda la noche sin parar. Nunca más volví por esa ruta. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Encontré otra publicación. De 2011, nombre de usuario: María L. 1978. Vi mi reflejo en el kilómetro 237. Sé que esto suena loco, pero tengo que compartirlo. Hace 2 semanas estaba conduciendo de Tucumán a Salta. Paré en el kilómetro 237 porque mi auto hacía un ruido extraño. Cuando bajé vi a una mujer parada en el camino. Se parecía a mí. No, era yo. Llevaba mi misma ropa. Tenía mi cara. Me miró y sonrió. Luego desapareció. Desde entonces siento que algo está mal. Como si ya no fuera completamente yo. Había más. A lo largo de los años, docenas de personas habían compartido experiencias similares, todas en el mismo lugar, el kilómetro 237. Todas a las mismas horas, entre las 0200 y las 0400. Y todas se habían visto a sí mismas. Al final, encontré la publicación más antigua, de 1997. Era una copia escaneada de un recorte de periódico. El misterio del kilómetro 237. Desde 1952 han habido múltiples reportes de fenómenos inexplicables en el kilómetro 237 de la Ruta Nacional 9. Testigos afirman haber visto dobles de sí mismos, autos que desaparecen y experimentado saltos en el tiempo. Expertos sugieren que podría tratarse de alucinaciones causadas por fatiga al conducir. Sin embargo, algunos investigadores de fenómenos paranormales proponen una teoría más perturbadora: que el kilómetro 237 es un punto de convergencia temporal, donde diferentes líneas de tiempo se cruzan momentáneamente. Me recosté. Mis manos temblaban ligeramente. Punto de convergencia temporal. Las líneas del tiempo se doblan, se rompen. Eso fue lo que dijo la otra yo. Tomé el teléfono de nuevo e hice una investigación más profunda. Encontré un artículo académico
escrito por un profesor de física, explicando que teóricamente era posible que el tiempo se doblara en ciertos puntos geomagnéticos. A nivel cuántico, realidades paralelas, universos múltiples. No entendí la mayor parte, pero entendí una cosa. Si estas teorías eran correctas, lo que sucedió en el kilómetro 237 era posible. 2 Valentinas de diferentes líneas de tiempo podían existir al mismo tiempo, en el mismo lugar. Pero, ¿por qué? ¿Y qué significaba solo una de nosotras puede salir? Se acercaba el mediodía. Mi estómago rugía, pero no quería comer. En cambio, hice café y me senté en el balcón. Tucumán estaba soleado y cálido. Las calles estaban activas. Niños jugando, autos pasando, vida normal. Pero ya no me sentía parte de esa vida, como si estuviera observando todo desde detrás de un muro de vidrio. Estaba ahí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Mi teléfono sonó. Era mi madre. «Hola, mami». «Valentina, hija, ¿cómo estás?» «Bien, mamá. ¿Tú cómo estás?» Escuchar su voz me reconfortó. La voz de mi madre siempre era reconfortante. Cálida, amorosa, segura. Bien, bien. Solo llamaba para saludarte. ¿Estás comiendo bien? Sonreí. Mi madre siempre preguntaba eso. Sí, mamá. Estoy comiendo. ¿Y Matías? ¿Cómo está? Bien. En Salta, trabajando. Ah, qué lástima. ¿Entonces estás sola este fin de semana? Sí. Pues ven a casa, te preparo tu comida favorita. Lo pensé un momento. Tal vez sería bueno estar con mi madre y mi padre. Sentirme normal. Está bien, mamá. Voy mañana. Perfecto. Te espero, hija. Colgué y me sentí un poco mejor. Sí. Mañana visitaría a mis padres. Estar con ellos me ayudaría a recomponerme, a olvidar este absurdo sobre el kilómetro 237. Pero esa noche, antes de acostarme, salí al balcón una vez más. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban. A lo lejos, en el borde de la ciudad, podía ver el punto donde comenzaba la ruta 9 y, por un instante, muy lejos en la oscuridad, vi una luz. Parpadeaba 3 veces. Luego se apagó. Algo dentro de mí. Un instinto. Un presentimiento. Me decía algo. Esto no había terminado. Todavía no había terminado. A la tarde siguiente fui a casa de mis padres. Vivían en la zona norte de Tucumán, en un barrio tranquilo. Una casa de una planta, con jardín, pintada de amarillo. La casa de mi infancia. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Mi madre abrió la puerta. Me abrazó con una gran sonrisa. «Mi niña. Pasa, pasa». Entré. La casa olía familiar. Empanadas recién hechas y la colonia de lavanda de mi madre. Mi padre estaba sentado en la sala, leyendo su periódico. «Hola, papá», dije y lo besé en la frente. «Valentina, hija. ¿Cómo estás?» Me miró por encima de sus lentes. «Te ves cansada». «Estoy un poco cansada», dije. Fue una semana ocupada en el trabajo. Estaba mintiendo. ¿Pero qué podía decir? «Papá, esta noche me encontré conmigo misma en el kilómetro 237 y creo que el continuo espacio-tiempo se agrietó. No, almorzamos. Empanadas, ensalada y el famoso postre de dulce de leche de mi madre. Conversamos, reímos, cosas normales. Los planes de jubilación de mi padre, el nuevo hobby de tejido de mi madre, chismes de los vecinos. Normal, todo tan normal. Pero yo no podía serlo. Un rincón de mi mente seguía regresando al kilómetro 237, a la otra yo, a esa sonrisa fría, a las palabras «volveré». «Valentina, ¿estás bien?», preguntó mi madre. «Parece que estás en otro mundo». «Ah, sí, perdón», dije e intenté sonreír. Solo estaba pensando. «¿En Matías?», dijo mi madre en broma. «Lo extrañas, ¿verdad?» «Sí», dije.
Lo extraño. Después del almuerzo tomamos café. Mi madre sacó los álbumes de fotos. Mis fotos de bebé, fotos escolares, vacaciones familiares. Cada foto tenía una historia, y mi madre quería contarlas todas. «Mira», dijo señalando una foto. «Este fue tu primer día de escuela. Tenías 5 años. ¿Cuánto amabas esa bufanda roja, recuerdas?» Miré la foto. La pequeña Valentina, con su uniforme escolar, una bufanda roja alrededor de su cuello. Estaba sonriendo. Bufanda roja. Mi corazón se aceleró. «Mamá, esa bufanda. ¿Todavía está por ahí?» Mi madre frunció el ceño. «¿Cuál? ¿La roja con el girasol?» «Sí, esa». «Ay, hija, ¿no recuerdas que te la compré para tu cumpleaños? Hace 2 años. Pero luego la perdiste, ¿no?» «Sí, la perdí», dije lentamente. «Pero anoche la encontré en el kilómetro 237. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo quedó colgada en la rama de ese árbol?» «Valentina, ¿segura que estás bien?», preguntó mi padre. Había preocupación en su voz. Sí, estoy bien», dije y me levanté. «Solo. Necesito tomar un poco de aire». Salí al jardín. El sol se estaba poniendo. El cielo estaba pintado en tonos naranjas y rosas. Era hermoso, pacífico, pero no había paz dentro de mí. Saqué mi teléfono y busqué de nuevo sobre el kilómetro 237. Esta vez usé diferentes palabras clave. Doppelganger, kilómetro 237. Encuentros con uno mismo, ruta 9. Encontré más historias, más testimonios. Y noté algo. Un patrón. La mayoría de las personas que se vieron a sí mismas habían desaparecido. Una publicación en el foro. Mi hermano vio su doble en el kilómetro 137 en 2008. Una semana después, desapareció. Su auto fue encontrado abandonado en ese mismo kilómetro, pero él nunca apareció. Otra publicación. Mi amiga me contó que vio a otra versión de ella misma en esa carretera. 2 días después, tuvo un accidente en ese mismo lugar. Sobrevivió, pero cambió. Dice cosas extrañas. A veces no me reconoce. Es como si la persona que conozco ya no estuviera ahí. Mis manos comenzaron a temblar. Solo una de nosotras puede salir de aquí. ¿Alguien tenía que morir? ¿O desaparecer? ¿Para ser reemplazada? No. Esto era una locura. Un absurdo, pero era tan real. Volví adentro. Mi madre y mi padre estaban en la sala viendo televisión. «Mamá, papá», dije. «Mejor me voy. Estoy cansada. Necesito volver a casa y descansar». «¿Tan pronto?», dijo mi madre. «Quería que te quedaras esta noche». «Lo sé, pero mañana temprano tengo trabajo», dije. Otra mentira. Mi madre se veía triste, pero no insistió. Me acompañó hasta la puerta. Me abrazó. «Cuídate, hija. Y si necesitas algo, llámame». «Está bien, mamá. Te amo». «Yo también te amo». Me subí a mi auto y me dirigí a casa. El sol se había puesto completamente. El cielo era púrpura y azul marino. Las estrellas comenzaban a aparecer lentamente. Cuando llegué a la ruta 9, sentí algo extraño dentro de mí. Como si alguien me estuviera observando. Miré el espejo retrovisor. Detrás de mí solo había algunos autos. Tráfico normal. Pero la sensación no pasaba. Los kilómetros pasaban. 210, 215, 220. Reduje la velocidad. No sé por qué lo hice. Pero mi pie pisó el freno por sí solo. 5. 230, 235. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. 36. Y entonces llegué ahí. Podía ver el área de estacionamiento. Estaba vacía. No había nadie. Solo ese letrero blanco, parado bajo la luz de la luna. Debía pasar. Solo tenía que pisar el acelerador y pasar. Pero no pude. Mi pie pisó el freno.
El auto se desaceleró. Se detuvo. Lo llevé al área de estacionamiento. Apagué el motor. Silencio. Silencio total. ¿Qué estás haciendo?, susurré para mí misma. Vete de aquí. Vete ahora. Pero no podía irme. Algo me retenía ahí. Una atracción. Una obligación. Abrí la puerta y salí. El aire era frío. El viento soplaba, haciendo susurrar las hojas de los árboles. El cielo estaba despejado. Miles de estrellas me miraban como ojos. Miré el letrero del kilómetro. 2 números. Pero estos números ahora me parecían malditos. ¿Por qué volví? Hablé en voz alta. ¿Por qué vine aquí? Esperaba una respuesta, pero solo el viento respondió. Entonces, escuché un sonido. Pasos. Alguien caminando sobre tierra. Me giré. Y la vi. Ella. Yo. Salía de entre los árboles. Lentamente. Paso a paso. La misma cara. El mismo cabello. Pero esta vez llevaba ropa diferente. Un vestido negro. Un vestido largo y anticuado. Caminó hacia mí. Se detuvo. A 5 metros de distancia. «Volviste», dijo. ¿Había satisfacción en su voz? ¿Tristeza? No sé por qué volví. Dije. Pero aquí estoy. ¿Ahora qué? Ahora, dijo lentamente. Terminamos lo que empezamos. ¿Qué quieres decir? Dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban, reflejando la luz de la luna. ¿Cuándo viste el kilómetro 237 por primera vez? Cuando recibiste esa llamada. Una fractura ocurrió. El tiempo se rompió. 2 versiones de ti empezaron a existir al mismo tiempo. Pero el universo no puede sostener eso. Una debe desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque... dijo, y se acercó más. Este lugar, este kilómetro, es un punto de elección, donde el destino se bifurca, donde una versión de ti toma un camino, y la otra, otro camino. Pero ambas no pueden coexistir. Yo elegí mi camino, dije. Volví a casa. A mi vida normal, asintió. Lo hiciste. Mira tu teléfono. Mira la fecha. Saqué mi teléfono. Miré la pantalla. Fecha. 16 de agosto, pero... hoy debía ser 17 de agosto. No, espera. Ayer fue 16. Hoy estaba confundida. ¿Ves? Dijo ella. El tiempo ya no es lineal para ti. Estás atrapada entre 2 realidades. Y hasta que una de nosotras desaparezca, seguirás así. No, dije y retrocedí. No quiero esto. Solo quiero ser normal, ser como antes. Pero ya no puedes, dijo, y había tristeza en su voz. Tristeza real, porque cruzaste el umbral. Y ahora debes elegir. ¿Elegir qué? Extendió su mano hacia mí. Ven conmigo, dijo, y todo terminará. El dolor, la confusión, todo. ¿A dónde? ¿A dónde iremos? Sonrió, pero esa sonrisa era triste. Al lugar donde las cosas rotas van a descansar. Miré su mano, luego a ella, a mí, a sus ojos. ¿Era esto real? ¿Era un sueño? Ya no lo sabía. Pero sabía una cosa. Si tomaba su mano, todo cambiaría. No estoy lista. Dije. Lo sé. Dijo. Pero el tiempo se está acabando. Su mano todavía estaba extendida, esperando, y yo solo la miraba. Detrás de mí, a lo lejos, escuché el sonido de un motor. Un auto se acercaba. Ella giró la cabeza. Miró el auto. «Van a venir más», dijo. «Siempre vienen. Pero eventualmente tendrás que decidir». Se giró hacia su auto. Me miró una última vez. «La próxima vez que nos veamos será la última». Y entonces caminó. Entre los árboles. Hacia la oscuridad. Desapareció. Me quedé ahí. Sola. El viento acariciaba mi cabello.
El auto pasó junto a mí. Una familia. Había niños dentro. Ni siquiera me miraron. Volví a mi auto. Me subí. Arranqué el motor. Y conduje. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando miré el espejo retrovisor, había alguien sentado en el asiento trasero. Yo solo me estaba sonriendo. No grité, no chillé. Solo me congelé. En el espejo retrovisor, la persona sentada en el asiento trasero. Yo. Me estaba sonriendo. Silenciosamente. Sin moverse. Sus manos estaban juntas en su regazo. Su cabeza ligeramente ladeada. «Hola, Valentina», dijo con mi voz. Agarré el volante con fuerza. Olvidé cómo respirar. El interior del auto de repente se sentía muy pequeño, muy estrecho. Tú no estás ahí», susurré. «No eres real. ¿Estás segura?», dijo, y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ahora podía ver su cara más claramente en el espejo retrovisor. Cada detalle era el mismo. Cada yo, cada línea. Tan real como tú. ¿Qué quieres de mí? Mi voz temblaba. «Que entiendas», dijo lentamente. «Que veas la verdad». «¿Qué verdad?» «Nada de esto tiene sentido». Su sonrisa se amplió. «El tiempo no es lineal, Valentina. No avanza solo hacia adelante. A veces se curva. Se dobla sobre sí mismo. Y en ciertos puntos, como el kilómetro 237, diferentes momentos se tocan. Pasado, presente, futuro, todos existiendo al mismo tiempo». «No entiendo esto», dije, y sacudí la cabeza. «Yo solo soy una persona normal. Soy diseñadora gráfica. Desayuno por la mañana, voy a trabajar. Paso tiempo con mi novio. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste real?», preguntó, y su voz cortó como un cuchillo. Me detuve. «¿Qué? Real», dijo de nuevo. «Completamente presente. No distraída, no perdida en tu mente. ¿Cuándo fue la última vez?». Lo pensé. Traté de pensarlo, pero no pude encontrar una respuesta. Los últimos días, incluso las últimas semanas, se sentían borrosos, como si fueran un sueño. ¿Real? ¿Imaginación? Ya no podía distinguir. «Porque ya no estás completamente aquí», dijo ella. «Una parte de ti está atrapada en el kilómetro 237, en ese momento. Y hasta que regreses, nunca estarás completa». «No», dije y sacudí la cabeza. «No, yo volví a casa. Visité a mis padres. Hablé con Matías. ¿Lo hiciste?», preguntó. «¿O solo crees que lo hiciste?». Pisé el freno. El auto se detuvo repentinamente. Me sacudí. El cinturón de seguridad se clavó en mi pecho. Sin aliento, me giré hacia atrás. El asiento trasero estaba vacío. No había nadie. «No», susurré. Miré a mi alrededor. Carretera. Oscuridad. Luz de luna. Entonces me di cuenta. El letrero del kilómetro a mi derecha, al borde del camino. «Kilómetro 237 no», dije en voz alta. «No, no, no. Salí de ahí. Conduje. Pero estaba ahí. Estaba ahí de nuevo. Nunca me había ido». Tomé mi teléfono. Llamé a Matías. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. No contestó. Entró el buzón de voz. «Matías, por favor». «Contesta», dije. Mi voz se quebró. «No sé qué está pasando. Estoy atrapada. Por favor». Colgué. Llamé el número de mi madre. Sonó. No contestó. Llamé a mi padre. «Lo mismo, contesten». Grité. «Por favor». Pero nadie contestó. Dejé el teléfono. Mis manos temblaban. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Esto no es real», me dije a mí misma. «Es una pesadilla. Solo una pesadilla. ¿Pero lo era?». Me pellizqué las mejillas. Dolió. Dolor real. Respiré. Respiración real.
Sentí el latido de mi corazón. Latido real. Era real. Pero, ¿dónde estaba? Abrí la puerta y salí. Caminé hacia el letrero del kilómetro. Lo toqué. Estaba frío. Era metal. Era real. ¿Por qué estoy aquí? Grité al cielo. ¿Qué quieren de mí? Silencio. Entonces, un sonido. Un susurro. Venía de detrás de mí. Me giré. Ella estaba ahí, a 3 metros. Su vestido negro ondeaba al viento. «Ya es hora», dijo. «¿Hora de qué?», pregunté. Mi voz temblaba. «De elegir», dijo. Se acercó. «Puedes seguir corriendo, negándolo, luchando contra lo inevitable, o...». Se detuvo. Me miró. «¿O qué?», pregunté. «O puedes aceptarlo», dijo suavemente. «Aceptar que ya no perteneces a ese mundo, que cruzaste la línea y que ahora tu lugar está aquí». ¿Aquí? Miré a mi alrededor. Esto es una carretera vacía. Esto no es un lugar. Es más que un lugar, dijo. Es un umbral, un espacio entre, donde lo que fue y lo que será se encuentran. Se acercó. Ahora solo estaba a 1 metro. Y tú fuiste llamada aquí. Por una razón. ¿Qué razón? Para recordar, dijo y extendió su mano. Para recordar quién realmente eres. Yo soy Valentina Roldán. Tengo 28 años. Vivo en Tucumán. ¿Lo eres?, preguntó. ¿O es eso lo que te dijeron que eras? Me detuve. Piensa, Valentina. Piensa en tu vida. ¿De verdad la recuerdas? ¿O solo recuerdas lo que se supone que debes recordar? Pensé. En mis recuerdos. Mi infancia. Mi juventud. Universidad. Trabajo. Matías. Pero era extraño. Como si estuviera viendo una película. No real. Distante. No. Susurré. Cuando ese teléfono sonó, dijo. Cuando recibiste esa llamada a las 2:47, ese fue el momento en que despertaste, en que la ilusión comenzó a romperse. ¿Ilusión? ¿Qué ilusión? La vida que creías tener, dijo. No era real, era un sueño, un bucle, y has estado atrapada en él durante mucho, mucho tiempo. No, dije, y retrocedí. No, mi vida es real. Mi madre, mi padre, Matías, todos son reales. Entonces, ¿por qué no contestan tus llamadas? Dijo, y había tristeza en su voz. ¿Por qué cada vez que intentas conectar con ellos, desaparecen? No pude responder. Porque tenía razón. No quiero asustarte, dijo suavemente. Quiero liberarte, porque tú ya no perteneces a ese bucle. Despertaste, y ahora es tiempo de seguir adelante. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Sonrió, y esta vez su sonrisa era cariñosa, realmente cariñosa. Conmigo, dijo, al lugar donde las almas perdidas encuentran descanso. Extendió su mano, la miré, su mano, luego su cara y vi algo, en sus ojos, algo familiar, algo real. Si tomo tu mano, dije lentamente. ¿Qué pasará? Despertarás, dijo, de verdad esta vez. Y todo este dolor, este miedo, desaparecerá. ¿Y Matías? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? Los recordarás, dijo. Pero ya no estarás atada. Serás libre, la miré, durante mucho tiempo. Y entonces entendí. Ella no era yo. No era un fantasma. No era una ilusión. Ella era mi yo verdadero. La parte despierta, la parte libre, y yo era la parte que soñaba, la parte que todavía dormía. Está bien, dije en voz baja. Extendí mi mano. Nuestras manos se tocaron. Y en ese momento, todo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos,
Estaba en una habitación de hospital. Paredes blancas, sábanas blancas, el pitido de las máquinas. Traté de girar la cabeza, pero no podía moverme. Mi cuerpo estaba pesado, muy pesado. Una enfermera entró. Se detuvo cuando me vio. «Señorita Roldán», dijo. Sus ojos se agrandaron. Está despierta». Corrió afuera. Un minuto después entró un doctor. Revisó mis ojos. Tomó mi pulso. «Valentina», dijo lentamente. «¿Me escuchas?» «Sí», susurré. Mi voz sonaba ronca. «Llevas 3 semanas en coma», dijo. «¿Tuviste un accidente?» «En la ruta 9, en el kilómetro 237, terminé. Asintió. «Sí, tu auto chocó contra un árbol. No sabemos cómo pasó, pero estás viva. Milagrosamente». Cerré los ojos. 3 semanas. Había estado soñando por 3 semanas, o tal vez no era el sueño. Tal vez este era el sueño. Ya no lo sabía. Pero sabía una cosa. Algo había sucedido en el kilómetro 237. Algo había cambiado. Y yo ya no era la misma. Pedí mi teléfono. La enfermera lo trajo. Lo abrí. Miré el registro de llamadas. Estaba ahí. Matías. Llamada entrante. 15 de agosto. 0247. 23 segundos. El día antes del accidente. Seleccioné la llamada. Presioné reproducir y escuché mi voz. «Valentina, estoy en el kilómetro 237. Algo pasó. Por favor, ven rápido». Mi voz. Yo me había llamado a mí misma. Así, queridos oyentes, termina la historia de Valentina. O tal vez aún no ha terminado. Tal vez ella todavía está ahí, en el kilómetro 237, perdida entre 2 realidades. Tal vez todos lo estamos. Tal vez todos en algún momento nos encontraremos con nosotros mismos. Y entonces tendremos que elegir en qué realidad vivir. Les hago una pregunta. Si mañana por la noche suena su teléfono y del otro lado escuchan su propia voz, ¿contestarán? Muy buenas noches, queridos oyentes. Y recuerden algunos caminos. Una vez que entras en ellos, nunca puedes salir por completo.